Buenos días y bienvenidos, perdón por el retraso, y queríamos agradecer mucho tanto a dirección como a Luis la oportunidad que nos han brindado de venir hoy a hablar un poco sobre seguridad. Es una pena que ninguno de los dos pueda estar aquí, pero estuvimos la semana pasada con ellos reunidos, nos explicaron un poco lo que querían que habláramos con vosotros y la involucración que están teniendo hacia el tema de la seguridad, que es muy de valorar porque no todas las empresas y ni los centros de formación están dando la importancia que tiene. Todos cubrimos un expediente, hacemos un curso, firmamos un papel como que trabajamos de forma segura, pero no todos los sitios realmente dedican tiempo a hacer formación real y a hacernos ser conscientes de lo importante que es para nosotros la seguridad. En Praxair es un principio fundamental. De hecho, cada reunión, cada evento que tenemos, el director lo primero que hace es preguntarnos sobre los principios de seguridad. Y como anécdota, en todos los baños de la empresa hay un cartel que pone: estás viendo al responsable de tu propia seguridad. O sea, realmente es un tema muy importante para Praxair y agradecemos que nos dejen un poco, por lo menos que alguna vez alguien nos haya hablado de seguridad de productos que se estaba analizando en la televisión, como el nitrógeno líquido o el hielo seco. Todos vemos en YouTube gente que hace barbaridades sin ninguna medida de seguridad, pero también vemos vídeos de YouTube que hay gente que se tira de las azoteas. Pues hablamos un poco de lo mismo, ¿no? No hay que cogerle miedo, simplemente cuando aprendemos a hacer una cosa, si aprendemos a coger una rutina, y la primera vez que estamos en contacto con productos así lo hacemos con seguridad, lo haremos siempre. Es como cuando aprendemos a conducir. Al principio siempre te pones el cinturón porque te vas a sacar el examen, miras por los espejos retrovisores y luego todas esas cosas las haces en automático. Esto lo que viene a ser es coger unas mínimas técnicas básicas de seguridad que, si las aplicáis desde las primeras veces que estéis en contacto con esos productos, luego lo haréis de forma automática y no supondrá ningún riesgo. Un poquitín para que sepáis lo que es Praxair, aunque luego Lorena ya pondrá unos vídeos corporativos y las presentaciones. Os voy a hacer un poco el esquema de lo que se va a hablar para que tengáis una idea básica, que es, bueno, Praxair es una empresa que vende gases en forma líquida, en forma gaseosa y en distintos formatos y tamaños, desde una botella pequeñita de CO2 que podéis ver para sacar las cervezas en los bares, hasta los tanques que podéis ver en clientes y las cisternas que podréis ver conduciendo habitualmente en las carreteras. Es una multinacional que tiene distintas plantas por casi todos los países, menos algunos que se consideran en riesgo por política, porque es una empresa con una filial americana. Y tenemos la suerte de tener en Asturias una de las mayores plantas de producción de Europa. ¿Por qué se puso aquí? Bueno, pues porque aquí está Arcelor, que son palabras mayores, pero no solo tenemos la planta de producción, sino tenemos una producción in situ también en Avilés, tenemos 3 plantas de producción en Sotiello. Son esas torres blancas que cuando vamos por la autopista vemos camino de Gijón muy altas, que todo el mundo piensa que es calumnite porque hay un cartel así de grande, pero luego en pequeñito pone Praxair. Tenemos también aquí, producción de calidad alimentaria en Asturias, tenemos calidad medicinal en Asturias, tenemos todos los tipos y vendemos tanto los gases como sus mezclas. Cada mezcla tiene propiedades diferentes que luego Lorena nos explicará, asociadas a los alimentos, un poco la diferencia y para qué se pueden utilizar. También en Asturias tenemos estación de llenado y luego tenemos, para efectuar la distribución a los clientes, a uno de los distribuidores más importantes de España, que se llama SAGAS, Sociedad de Gases, que han sido los que nos han puesto un poco en contacto con vosotros para hacer este curso, que es luego quien comercializaría pues desde los DIWA, el propio nitrógeno líquido, el hielo seco. Os daremos luego una web donde viene muchísima información y donde se puede adquirir. Y entonces esa es la forma de producimos, envasamos en distintos estados físicos y distintos tamaños de envase y luego lo comercializamos a través de distribuidores, salvo que ya infiera en cisternas y unas cantidades que directamente van de planta al cliente. ¿De acuerdo?
Eso es un poco qué hace Praxair. Y bueno, ¿qué puede hacer Praxair por vosotros? Y de lo que vamos a hablar hoy es desde el nitrógeno líquido, que se aplica en cocina o en procesos de fábricas relacionados con la alimentación. Y luego el otro tema es el CO2. El CO2 relacionado con hostelería y alimentación lo tenemos en 3 formas físicas: en gas, que hablamos de lo que os comentaba del grifo de cerveza, las burbujitas que tiene la cerveza las proporciona el CO2 para sacar la cerveza del barril. Luego está el CO2 que utilizaban los enfriadores de copas, que ahí en vez de utilizar el gas, las burbujas de gas, lo que hace es un enfriamiento por el líquido. La botella es diferente y lo que tiene es un espadín que en vez de obtener la parte gaseosa directamente saca producto líquido, que al transformarse directamente en gas es cuando produce el enfriamiento de las copas, ¿no? La típica niebla que habéis visto en algunos pubs, que ahora está como muy de moda el tema de la coctelería, esto es poniendo un plus en los negocios de hostelería que lo mueven. También tenemos el hielo seco, que el hielo seco, desde utilizarlo para conseguir nuevas texturas, nuevos sabores, la criococina, y bueno, eso no voy a explicar yo nada que no sepáis, sino al revés, lo podéis explicar vosotros a mí. Luego también se utiliza mucho en los caterings para el transporte. Los caterings, los aviones, por ejemplo, llevan hielo seco para la conservación de los alimentos que se producen, y Amazon ahora está suministrando online alimentos, pues es con hielo seco, con lo que produce la refrigeración en el empaquetado. Y luego también producimos los gases que llamamos stand-up, que es de lo que nos hablará Lorena, que son de cómo pueden influir en la hostelería respecto a atmósferas modificadas. Claro que nos conserven los alimentos, tanto si somos una industria alimentaria que produce carne, carne, pescado, o incluso alimentos precocinados para alargar la vida útil. O sea, a lo mejor vosotros ahora estáis pensando en cocinar, pero a lo mejor descubrís una receta que le gusta muchísimo a la gente, y a lo mejor en vez de vender en un restaurante decís montar una empresa para vender vuestras croquetas asturianas online a Europa. Pues habrá que pensar en la mejor manera de que estas croquetas conserven sus propiedades organolépticas y sea microbiológicamente aceptable, y eso se consigue con una atmósfera modificada y con gases, que es un poco de lo que nos va a hablar ahora Lorena. No hace falta que toméis nota de nada, queremos que sea algo visual, tanto con los vídeos como luego con las demos que nos hagáis. Lo que haremos será pasar una hoja para que nos deis los mails y enviaros un poco de información, tanto una información estándar como, oye, pues quiero que me amplíes un poco la presentación que disteis sobre esta parte, o quiero información sobre los DIWA, y que esté todo completo, pero bueno, por mail, con lo que hemos dejado ahí unos folios para que cojáis y luego unos folios para que todo el que quiera recibir información anote su dirección de mail, y en los próximos días podemos mandar la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Luego al final, si tienen alguna pregunta que nos la hagan, pasamos directamente, Lorena. Y durante la presentación, cortadme las veces que necesitéis, eso es lo de menos. Es mejor que quede todo claro en el momento, que no que se os olvide algo y que pueda haber dudas. ¿Vale? ¿Arranco? Sí. Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Bea, mi nombre es Lorena Sanz, yo trabajo en el Departamento de Alimentación en Praxair, en oficinas centrales en Madrid, y lo que hacemos es dar suministro un poco de ayuda y de diferentes dudas a toda España y Portugal. Entonces, aunque ya he explicado Bea a qué nos dedicamos, somos una empresa que se llama Praxair, imagino que habréis visto ese camión alguna vez, o algún tanque, principalmente en hospitales, donde más, por desgracia, la gente más nos ve, pero que sepáis que existe en muchísimas aplicaciones y en muchísimos clientes. Partimos siempre de una planta como es esa, que sería muy similar a la que tenéis vosotros aquí en Asturias, con una torre de destilación. En esa torre de destilación, que es esto de aquí, lo que hacemos es enfriar en exceso el aire para conseguir separarlo, como decía Mecano, oxígeno, nitrógeno y argón. Entonces el oxígeno se queda en una parte, el argón se queda en el centro y el nitrógeno se queda en la otra parte. Entonces a partir de ahí ya podemos conseguir los gases puros del aire licuados. A partir de esa licuación va a las plantas de masa, donde los metemos en botellas, o bien va a clientes que usan su formato líquido directamente para ponerlo en sus tanques, ¿vale? Entonces, una pequeña muestra de las diferentes aplicaciones y los diferentes clientes que tenemos sería como un poco la ciudad Praxair, ¿no? En este polígono aquí veis que hay industria alimentaria,
Hay industria farmacéutica, hay laboratorios, hay soldadura, hay hospitales, hay todo tipo de clientes que os podéis imaginar. O sea, yo hasta que no empecé en Praxair hace 9 años no fui consciente de que realmente estamos en todos los sitios, ¿vale? Se limitaba mi conocimiento al gas de la cerveza, poco más. Entonces hay muchas más aplicaciones y por suerte Praxair está posicionada en todas ellas. Entonces un pequeño vídeo simplemente de las aplicaciones, un vídeo corporativo donde podéis ver diferentes aplicaciones donde están los gases. Como una sartén o como el propio fuego. El nitrógeno no es como si mucha gente lo salida de la seguramente el nitroglín se ha aumentado en una persona aburrida en todos los sentidos, ¿no? Me preguntaba qué otra manera de llegar al público, lógicamente, podría tener y de acercarme que podrían cosas que hemos creado nosotros. No hay que destruirse, no hay una opción ni una palabra válida para nosotros. Obviamente el tratar de cosas incómodas y el creer que siempre hay algo más, probablemente el secreto de la técnica. Bueno, la parte de hostelería la vamos a ver al final de todo, porque si no, no me ibais a escuchar la primera parte, que es un poco el más rollo, es en la que vamos a hablar de los gases de envasado y de los gases licuados en el mundo de la criogenia industrial, por así decirlo, ¿vale? En clientes un poquito más grandes. Entonces, empezamos con una gran pregunta, que es ¿dónde está el gas en la industria alimentaria? Ya nos vamos a olvidar de soldaduras, de altos hornos y demás, nos vamos a centrar en alimentación. Lo más común pensar es que está dentro de las barquetas que vemos en los supermercados, no siempre es aire, hay veces que sí que es aire, pero no suele serlo, es una mezcla de gases que ahora veremos por qué y cuáles son. Está en la maduración de frutas y en la coloración de frutas, que también veremos algo. Está en la industria del vino, para inertizar depósitos y inertizar botellas. En el aturdimiento de aves, por el tema de bienestar animal, cada vez hay una tendencia a menos descargas eléctricas y más gaseo con CO2. Se presupone que el animal así va a morir un poquito más feliz, pero bueno. Luego la parte de carbonatación de bebidas, la parte del inertizado de botellas y luego ya la última, que sería usando los gases como líquido fundamentalmente, que sería una criogenia industrial y cocina molecular o criogenia molecular, ¿vale? De todo eso vamos a hablar solamente de los que os he ido contando, la parte de conservación y la parte de criogenia, ¿vale? Los otros que están en medio son aplicaciones con las que trabajamos bastante, pero no son tan comunes como pueden ser el resto de las que vamos a ver. Entonces, empezamos con la parte de conservación de alimentos. Como bien ha dicho Bea, se llama Stendapac, es un nombre comercial y quedaros con ese y no con el de otra marca, mejor con el de Stendapac, que es el de Praxair, ¿vale? Entonces, para entender el por qué vamos a meter gases dentro de una barqueta, tenemos que entender qué es el envasado en la atmósfera modificado. No sé si alguien ha trabajado con ello. Y simplemente es cambiar el aire por una mezcla de gases que consideremos que es más adecuada para que ese producto dure más tiempo. Para que ese producto dure más tiempo, no solamente la mezcla de gases tiene que ser la idónea, tiene que ser el alimento estar en buen estado, obviamente no vamos a poder falsear un alimento porque está prohibido por ley, que el film y la bandeja sean los adecuados para ese producto y para esa conservación. Hay algunos que son barrera, algunos que son perforados, microperforados, os encontráis de todo en el mercado. Que la mezcla de gases sea la idónea y la adecuada para ese producto y fundamental el tema de la temperatura. Iremos viendo luego a lo largo de la presentación el por qué es tan importante la temperatura a la hora de aplicar este tipo de envasado. Entonces,
En el caso del pollo, que es el caso un poquito más sencillo de ver en el mercado, estamos dando casi el doble de vida envasando con una mezcla de gases adecuada. Veis que arriba pone Stand-Up a 3 grados de temperatura de conservación. Es importante la temperatura por todo lo que veremos después. Si lo envasamos en aire, vamos a llegar a unos límites en 11 días, los límites que nos permite la ley de contaminación del alimento, por así decir. Y con la mezcla del Stand-Up, que en este caso serían 45, pues estaríamos llegando a los 21 días. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esa mezcla de gases y en base a qué hacemos esa mezcla de gases? En España tenemos 6 gases homologados por el Código Alimentario Español. Son considerados aditivos como los que podéis leer en las etiquetas, pero como son, entre comillas, aditivos naturales, no hace falta especificarlos. Luego veremos la leyenda que hay que poner. Como veis, todos tienen un numerito E debajo, que es el código E, es el código de aditivo que tienen, y el del CO2 es el único que empieza por 2, ¿vale? Porque es el único que, por así decirlo, actúa sobre el producto y tiene un carácter conservante, ¿vale? El CO2 es un gas conservante. Como veis, tenemos el nitrógeno, oxígeno y argón, que son los 3 gases del aire, y luego tenemos 3 gases que diríamos de proceso. Uno es el CO2, que es el mayoritario en casi todas las mezclas, y es el que obtenemos a partir de los desechos de otra empresa. Nosotros nos colocamos al lado de una planta, cogemos esos desechos, los purificamos, los licuamos y ya tenemos el CO2, ¿vale? Luego, el protóxido de nitrógeno y el helio son en menor medida, pero también hay algo dentro de este campo. Entonces, Praxair cuenta, aparte de con cada uno de esos gases como mezcla pura, por así decirlo, pues el nitrógeno puro es Stand-Up 1, el CO2 es Stand-Up 2 y así sucesivamente, tenemos hasta 40 y tantas mezclas, creo que ya ahora, que son mezclas o binarias o ternarias de diferentes porcentajes de esos gases. El porqué de esos porcentajes es lo que vamos a intentar analizar en la presentación, viendo pros y contras de cada uno de los gases, qué es lo que hacen positivo y qué es lo que hacen negativo. Entonces empezamos con el nitrógeno. Envasar el nitrógeno es como envasar al vacío. O sea, realmente el nitrógeno por sí mismo no hace absolutamente nada, pero lo que conseguimos es que no actúen otros gases, en este caso, y casi mayoritariamente el oxígeno. Que envasamos al vacío y que no podemos envasar al vacío, por eso envasamos el nitrógeno. Envasamos al vacío en muchos casos café, habréis visto esas bolsas ahí como rechupadas realmente. Envasamos el vacío a algunos alimentos que se van a exportar, sobre todo carne, los chuletones y demás, pero no podemos envasar al vacío snacks, no podemos envasar al vacío aceite, vino, porque no es viable, ¿vale? Y aparte no es visual para el consumidor final. En el caso de los snacks, el oxígeno puede afectar oxidando en exceso el aceite con el que están hechos, ¿vale? Normalmente siempre tienen una fritura o algo similar. Entonces ahí podéis ver que si envasamos en aire, la duración del producto van a ser de 6 semanas, pero si conseguimos minimizar a 0,5% de oxígeno ese aire, nos iríamos a 24 semanas, lo cual es fundamental a la hora de poder exportar o de poder producir una empresa como puede ser Matutano o Lay's o algo por el estilo, esa cantidad de bolsas de snacks que consumen. No es lo mismo que la churrería del barrio, que sí que puede hacer un consumo casi diario de lo que va produciendo. En el caso de ese tipo de snacks, en algunos clientes sí que suelen usar argón en vez de nitrógeno. Más adelante, cuando veamos el argón, os lo explicaré, pero lo más normal es que se use nitrógeno porque en el aire tenemos casi un 80% de este gas, con lo cual es más barato a la hora de comercializarlo. En el caso del oxígeno, como sabéis, tenemos en torno al 20%, entonces llegar a esos límites de 0,5 es prácticamente eliminar el aire del envase. ¿Cómo funciona? Normalmente intentamos hacer un barrido, como sabemos y hemos comentado, es un 20% de uno, un 80% de otro, más o menos. Entonces es inyectar una corriente de nitrógeno tal que consiga barrer ese 21% de oxígeno del envase y ya sería cerrar y salir corriendo al mercado. El nitrógeno no hace nada más, simplemente, quedaros con eso, es un gas inerte, es un gas mayoritario en el ambiente, mayoritario en el aire, y que lo único que vamos a hacer es evitar que otros perjudiquen la calidad del producto, nada más. Ahora pasamos a un gas que sí que hace algo sobre el producto. Como hemos dicho al principio, tiene su número E, comienza por 2 porque es un gas conservante. Decimos que es un gas con efecto bacteriostático en lo que llamamos productos húmedos y fungiestático en lo que llamamos productos secos. Bacteriostático no quiere decir que mate las bacterias en caso de que las haya. Lo que quiere decir es que va a frenar o ralentizar al máximo su crecimiento durante un tiempo. O sea, si hay una contaminación muy grande, no vamos a poder ralentizarlo durante mucho tiempo. El tema fungiestático, como sabéis, es que frena el crecimiento de los mohos
Pero hay muchísimos productos que nosotros tenemos que los mohos son lo que le da la característica buena o lo que le da la vida a ese producto. Para empezar, por ejemplo, un hongo y un moho puede estar en un cabrales, puede estar en un fuet con tripa natural, puede estar en unos champiñones, entonces es un gas que tenemos que tener en cuenta a la hora de envasar dónde sí se puede meter y dónde no. Había un cliente, como anécdota, que tenía champiñones y envasaba con una mezcla con la que envasaba otros productos que sí que afectaban el CO2. Y la queja era que se le moría el champiñón. Entonces, claro, si es un hongo no le metas CO2, te lo vas a cargar, ¿vale? Entonces hay cosas de esas que hay que tener en cuenta a la hora de envasar con él. ¿Cómo actuar? Realmente el CO2 lo que hace es, a bajas temperaturas, empezamos a hablar de la temperatura y de ese factor importante, se disuelve dentro del agua y la grasa de los productos. Una vez que se disuelve, lo que crea es una disociación, que tenéis ahí la fórmula, pero lo que hace eso es bajar el pH del alimento. O sea, no solamente la piel y otras cosas tienen pH, los alimentos tienen pH. Cuanto más bajo es ese pH, más efecto estático, bien bacteriostático o fungiestático tiene. En el caso de la bollería tiene muy bajo porcentaje de agua y obviamente también muy bajo porcentaje de grasa. En ese caso lo que hacemos es, en el envase sobresaturamos el porcentaje de CO2, llegando igual a índices del 70% para que entre por empuje, para que entre por saturación. ¿Vale? Si es verano meteremos más CO2, si es invierno meteremos menos CO2. ¿Vale? Y ahí también el factor de la temperatura. Parece que el CO2 es como la panacea y que ojalá envasásemos todo con CO2 y no seguimos hablando del resto de gases, pero tiene su parte negativa, por desgracia, que es la más complicada de controlar a la hora de hacer un porcentaje de mezcla que tenga CO2. El primer punto negativo es lo que llamamos acidulación. Si nosotros bajamos en exceso el pH del alimento, al meterlo en la boca va a saber ácido, va a saber mal. A partir de ahora, fijaros que en todos los envases de ensalada suelen poner una leyenda que pone abrir 5 minutos antes del consumo. En ese caso nosotros nunca vamos a meter CO2 en el envase, pero sí que la verdura al respirar va a generar CO2 que se va a volver a disolver dentro del alimento. Entonces, si nosotros nada más abrir lo consumimos, vamos a sentir ese sabor de una forma muy intensa. Si nosotros en cambio abrimos el envase y dejamos, se llama orear un poquito ese producto, el CO2 va a salir del producto por temperatura ambiente, entonces ya el sabor no va a ser tan intenso. Entonces, es uno de los riesgos que tenemos que ver. Veis ahí que se disuelve solamente un 0,9% de todo lo que metemos en el envase. O sea que tampoco estamos hablando de que se va a consumir altas cantidades de CO2 si nos comemos eso. Va a ser más un tema de sabor que de consumo. Otro riesgo y otro problema es que al bajar mucho el pH del alimento, el enlace entre el agua y la proteína se rompe. Entonces, eso que tenemos, lo que llamamos exudado, que es esa agüilla que suelta el producto a veces. Cuando giras la bandeja ves una agüilla roja o rosa, entonces eso es el exudado. Entonces, cuando nos planteamos ese problema, tenemos que meter un menor porcentaje de CO2 para que la bajada de pH no sea tan intensa. Y el último problema que tenemos es lo que llamamos colapso, que es cuando el film de la barqueta se hunde, según lo que lo habéis visto en el supermercado. El problema no es otro más que si el film toca el producto, esa parte del producto no se va a ver afectado por el resto de gases, con lo cual lo más normal y más visual suele ser un cambio de color, ¿no? Entonces tenemos que intentar evitar que baje tanto el film. Como recomendación, mejor que baje el film a que esté inflado. Si vas al supermercado y está inflado, el cliente no la saca así de sus instalaciones. Entonces algo está respirando más de la cuenta ahí dentro, entonces por eso se está inflando el envase. Si está hundido, eso es que el CO2 está disuelto, eso es que está actuando. O sea, que es mejor un envase un poquito hundido que no un envase que esté totalmente inflado como un globo. ¿Vale? Pasamos al oxígeno, ¿vale? Tercero de los gases. Con estos tres gases haríamos prácticamente el 80% de las mezclas, pero el argón algo hace y luego los otros dos son más para hacer pruebas. El oxígeno, así como hemos dicho que el CO2 era conservante, el oxígeno va a ser el colorante. Dentro de los gases, un colorante natural. Colorante principalmente en la carne, ¿vale? Ahora explicaremos por qué. Antes tenemos otras dos aplicaciones mucho más pequeñas, por así decirlo, que sería la respiración, la tasa de respiración de los vegetales. Como sabéis, los vegetales es un producto que está vivo y es un producto que si queremos envasar y que dure más tiempo, tenemos que prohibirle que respire a sus anchas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es como si fuera un jadeo, más que una respiración. Conseguimos eso metiendo menos del 21% de oxígeno dentro del envase, menos del oxígeno del aire. Así prolongamos su vida el mayor tiempo posible.
También usamos el oxígeno en menor medida para envasar algunos pescados. Hay pescados que tienen algunas bacterias anaerobias o aerobias, entonces en función de qué tipo de bacterias sean las intrínsecas de ese pescado se envasará con más oxígeno o con nada de oxígeno. Y luego, como veis ahí, un trozo de queso de Cabrales. En quesos que hemos comentado que el CO2 es totalmente perjudicial, que no se podría envasar con él, en este caso sí que hay que meter un poquito de oxígeno para alimentar ese hongo, para alimentar ese moho y que perdure el producto. Pero, como os he dicho, estas tres partes son un poquito más testimoniales y la más importante de todas sería la coloración de la carne. Nosotros, sabéis que tenemos una cosa que se llama hemoglobina, ¿vale? Los animales le llamamos mioglobina. Veis ahí los porcentajes por tipo de producto. Entonces, cuanta más porcentaje de hemoglobina, más roja es la carne. La más roja sería la de ternera y la menos roja sería la de pollo. Entonces, no es más que una proteína que lo que hace es transportar el oxígeno por todo el cuerpo del animal. Si nosotros esa mioglobina la conseguimos oxigenar al máximo, vamos a conseguir una cosa que se llama oximioglobina. Y si trabajamos en parámetros buenos de temperatura, esa oximioglobina va a tener un grosor más gordo o menos gordo. Estamos hablando de que si el aire tiene un 21% de oxígeno, según qué mezclas de ternera estamos metiendo un 70% de oxígeno. O sea, estamos más de triplicando el oxígeno del aire para conseguir ese color apetecible, al fin y al cabo, para el lineal del supermercado. Una vez que va pasando el tiempo, esa oximioglobina se convierte en metamioglobina, que es de color marrón. No es que esté contaminado, simplemente es un pigmento, ¿vale? Hemos sobreoxigenado la carne y luego vuelve a lo que sería su color natural. ¿Formas de ver cómo funciona esto? La persona que pondréis un filete de ternera envasado en mar, darle la vuelta al filete cuando abréis la barqueta. Es un color diametralmente opuesto al que está en la cara A que en la cara B. O si el mismo filete envasado en mar o envasado al vacío, son colores diametralmente opuestos. Es una oxigenación natural que le estamos dando al producto, ¿vale? El motivo es ese, no es que tenga un pigmento adicional ni que se le inyecte nada. Simplemente es una sobreoxigenación del alimento. Yo creo que se ve más o menos bien los tres colores por los que pasaría, ¿vale? Sería el primero, la primera oxigenación, que es un color muy rojo brillante, y luego ya va pardeando hasta la parte marrón, que, repito, es solamente un pigmento, no es que el producto esté contaminado ni nada por el estilo. Hasta aquí los tres bases importantes quedan claros. ¿Alguna duda o algo? Pasamos a los tres más raros, entonces, que serían el argón, el protóxido y el helio. El argón es como si fuera un supernitrógeno, ¿vale? Pues un supernitrógeno simplemente entre comillas, lo que hace es no dejar actuar al resto de los gases, pues el argón lo haría de una forma mucho más eficiente, porque es mucho más soluble que el nitrógeno en agua y mucho más soluble que el nitrógeno en grasa, entonces es mucho más efectivo. ¿Por qué no amasamos todo con argón? Porque el argón no hay ni un 1% en el aire, con lo cual os podéis imaginar que es un gas bastante más caro. Por eso solamente se va a meter en productos en los que realmente el valor específico del producto lo pague. La industria más clara, la del vino. O sea, el vino realmente sí que nos podemos permitir el lujo de envasar cosas o de inertizar cosas con argón en vez de con nitrógeno. Una de las principales características y partes positivas del argón es que si comparásemos moléculas con dimensiones, el nitrógeno sería como una pelota de tenis y el argón sería como un balón de fútbol, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un barrido o a la hora de hacer un inertizado es muchísimo más efectivo porque es un gas mucho más pesado. Entonces, en la industria del vino, si tenemos un depósito cerrado, lo inertizaremos con nitrógeno, pero si es un depósito abierto, somos capaces de, con un pequeño caudal de argón, crear una especie de boina o de barrera abierta al ambiente, pero que al ser tan pesado el gas se queda como unido al producto. Entonces no se oxida esa parte de arriba y no se daña el Perdona, hay una empresa asturiana que ha diseñado una máquina para cuando en los bares se hacen chateos con vinos muy caros. Hay una foto. Sí, Sí. Mira, Mira, ahora vuelvo a lo de la carne, pero es esa. Es más o menos ese concepto. Lo que hacemos aquí es conectar una botella pequeñita de argón, como si fuera un cañero, pero simplemente a la nevera. Entonces, como tú estás vendiendo vinos muy caros en copas, lo que haces es inertizar ese vacío que se le queda al vino con argón. De esa forma no se oxida y no se pierde ninguna de las particularidades del vino, de sabores, colores y demás. Pero ya sabéis que en casa tú abres una botella de vino y como se te olvide cerrarla, al día siguiente está totalmente diferente el sabor, está mucho más oxidado. Entonces se busca con este tipo de tecnologías evitar esa oxidación del vino. Si no es así, será muy similar.
Es para, de la que está patentada, bueno, ya la tienen patentada y se ha empezado a comercializar en Europa. Patentado, de la que sacan el corcho, mete argón individualmente dentro de la botella. Entonces luego echan los vinos y vuelven a ponerle el corcho inertizado. Yo esto lo he visto más en no sé si aquí, tiendas de la viña. Sí, pues hay muchísimas veces que tienes una tarjetita que puedes comprar vino por copas para probarlo antes de comprarlo o lo que sea, y tienen todo máquinas de esas, claro, todo un frontal. Pues el 90% de esas no solamente es para refrigerar, sino para inertizar, y prácticamente siempre es con argón, que son consumos muy pequeños, entonces sí que te paga la aplicación ese sobrecoste que puede tener ese gas contra el nitrógeno. Luego, volvemos atrás, y la parte en la que estamos investigando con el argón y tiene buen resultado es a la hora de envasar carne con hueso. Si nosotros envasásemos esas chuletillas de cordero con una mezcla de gases, si a mí me llamase Bea y me preguntase qué mezcla mete, yo diría que un 70 de oxígeno y un 30 de CO2. ¿Vale? Sería mi apuesta y me jugaría un brazo. Pero si ya tiene hueso, puedo encontrar un problema, y es que ese 70 de oxígeno no solamente decolora la carne, sino que ennegrezca el hueso, porque lo active en exceso, o sea, lo desarrolle demasiado rápido. Entonces, están haciendo pruebas y en muchos casos funciona meter un pequeño porcentaje de argón. Por ejemplo, meter un 50 de oxígeno, un 30 de CO2 y ese restante de argón. El motivo es porque el hueso se confunde a la hora de captar una molécula, entonces capta la de argón como si fuera oxígeno, pero no le desarrolla. ¿Vale? Es como, de hecho, me pongo una comparación de una cerveza con alcohol y sin alcohol. O sea, visualmente son iguales, hasta que no las pruebas no lo sabes. Entonces tú vas a coger una cerveza y coge siempre al argón, por suerte, entonces pues no se desarrolla, no avanza esa vida tan acelerada que le das 70% o 50% de oxígeno. Entonces en muchísimos casos está funcionando muy bien y es una solución que tenemos bastante implantada. Ya empiezan los gases raros, en los que casi no tenemos desarrollo todavía, ojalá lleguemos a muchas más. El protóxido, donde sí que está demostrado que funciona y donde estamos trabajando con él, es para hacer las mousse. ¿Vale? El protóxido es un gas altamente soluble en grasas. Entonces, cuando tú haces una mousse, tipo la mousse de Danone o una mousse de chocolate, es un líquido tan graso el que tú vas a coger de receta inicial que el protóxido va a entrar totalmente dentro del producto, y al expandirse va a hacer como esa sensación de esponja, ¿vale? Son moléculas muy pequeñitas, entonces como que va a expandir y va a crear esa textura. Y luego, la parte que estamos intentando desarrollar, que es esa parte que pone en rojo de mezclas en desarrollo, es que nos hemos dado cuenta que el protóxido es un potenciador de gases, ¿vale? Entonces, en carne principalmente de caza, carne que es muy dura, vamos a conseguir principalmente que el oxígeno penetre más dentro del alimento de lo que penetraría, porque si no apenas se nota una diferencia importante en temas de color. Entonces sí que metiendo un porcentaje de un 5 o un 10% de protóxido, hay veces conseguimos que ese oxígeno actúe un poco más. Pero como bien pone ahí, son mezclas en desarrollo, son a veces ideas felices que vamos teniendo y que se van probando, y a veces funcionan y otras veces pues claro, tenemos un montón de mezclas a medida, porque pues cada 15 días hay una llamada de teléfono de quiero hacer esta mezcla de helado, ¿qué tengo que añadir? ¿Cómo lo puedo comercializar? O además, sobre todo, son empresas que están empezando, que no tienen desarrollo de I+D, y entonces trabajamos con ellos. O croquetas. Ahora hay muchísimas consultas de croquetas, de que hay gente que quiere envasar croquetas y vender croquetas, y entonces, claro, lo importante es fabricar un día y luego poder tener el producto disponible para venta online. Pues lo que hacemos es ver al cliente, ver qué ingredientes tiene y bajo confidencialidad en la mayoría de las cosas hacer pruebas y así van saliendo las mezclas. Prueba de error y con investigación de clientes. O sea, al final nosotros, como bien ha dicho al principio, metemos gases. Entonces yo no tengo una envasadora en la oficina, no tengo chuletas de carne, no tienes alimentos, no tienes nada más que los gases. Así que encontrar un cliente que tenga una idea feliz o que esté igual de loco que nosotros en algunos casos, pues es beneficioso para ambas partes, ¿no? Para comenzar una prueba de este tipo y ver o bien si ha llegado a algún sitio o bien si realmente era una idea feliz y que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Pero viene bastante bien cuando nos sigan estas dudas. Y el último de los raros sería el helio, que el helio no se usa para envasar, se usa solamente para detección de fugas.
Hay en algunos casos que igual la envasadora tiene un rollo de plástico y tiene una microperforación que no se ve, no se intuye y no hay forma de dar con el error. Se va envasando, en un primer momento está bien envasado, pero luego se ve que ha entrado aire. Entonces hay unas máquinas que tenemos, que es una campana donde se mete la barqueta. Entonces, como el helio es la molécula más pequeña que existe, dentro de los que tenemos homologados, si hay una microperforación va a salir por ahí. Entonces en esa campana tenemos un montón de sensores de helio. Entonces si capta helio es que hay una perforación y luego ya se empieza a mirar para atrás donde puede estar. Si montáis un restaurante y tenéis denuncias por que la salida de humos o algún vecino tiene algún problema, el inspector del ayuntamiento que va a ir a comprobar si lo tenéis todo bien va a mirar las fugas con helio. Absolutamente todo. Cuando se hace un control así, se hace siempre con helio. Y, bueno, principalmente su aplicación es la de las resonancias magnéticas en los hospitales, la aplicación más estable de helio. El helio, no sé si sabéis, pero es una fuente natural. Se encuentran bolsas de helio en la Tierra, entonces si no se encuentra una bolsa no hay helio, ni para tracción ni para nadie. O sea que realmente sí que estamos un poco sujetos a la existencia o no existencia de helio. Entonces las aplicaciones no se investigan en exceso porque hay veces que nos podemos quedar sin ese gas y te puedes quedar ahí. Últimas consultas que nos están haciendo con helio, en Estados Unidos está triunfando muchísimo la cerveza con helio. Que aparte de tomarte una cerveza, una vez que pegas el trago hablas con voz de pito. Aquí por suerte se está ralentizando, me parece bastante peligroso, pero sí que tenemos consultas, sobre todo en Levante, en bares de gente extranjera, de extranjeros que quieren empezar a comercializar. ¿Vale? Hacer una fiesta de pitufos. Hombre, tiene que ser bastante divertido, pero es bastante locura. Entonces, esa es una de las últimas aplicaciones para el Stand Pack 4, que en este caso es como llamamos al helio, que nos están pidiendo. Entonces, con todo esto y como resumen de los gases de envasado, tendríamos 4 grandes grupos que lo dejaríamos en 3. ¿Vale? El de la derecha del todo, que es el que llamamos otros, que son pues, cosas raras, mezclas que se están investigando, cosas que estamos probando y que ojalá vayan a buen puerto, pero bueno, se queda un poco más que en otros podríamos poner gases raros. Luego, los inertes, que son el nitrógeno y el argón, que aparte del tema del hueso que hace el argón, realmente lo que hacen es evitar que el oxígeno actúe. O sea, simplemente son gases inertes y que queremos que otros gases no afecten. Y luego tenemos los dos más importantes y más potentes, que sería el colorante, que es el oxígeno, y el conservante, que es el CO2. ¿Vale? Que simplemente queden un poco como marcados de esa forma. Colorante y conservante, raros e inertes. Yo creo que es como mejor se pueden englobar. Entonces, casos prácticos. Yo creo que se ven bien los colores. El INDD, mi filete, mi carne no está tan roja como la de la competencia. Normalmente siempre las dudas empiezan como los de la competencia, ¿vale? O sea, más que otra cosa. Entonces, en este caso era bastante obvio que no estaba metiendo el oxígeno necesario. Creo recordar que estaba metiendo solamente un 30 y acabamos con un 70, ¿vale? Entonces, este era el fácil. Otro fácil fue este que dijo que su patata, eso es una patata, desarrollaba demasiado rápido, y es que estaba envasando con una mezcla también que tenía por ahí para otra cosa y estaba potenciando demasiado la vida de la patata, entonces la estaba desarrollando en exceso. Entonces esta sí que fue un poco más curiosa y veis que tienen los bordes como más verde, como marrón, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que esta persona era una empresa limpia, o sea, no penséis lo contrario, hacía todo el corte de una parte a cuchillo. Entonces el problema de estas cosas es que si en el primer corte te llevas una contaminación, la vas a pasar a todo el producto, ¿vale? A todo el corte. Si ya es en automático, o sea, si ya es con máquinas, podéis imaginar que eso sí ya son horas y horas de cosas cortando. Entonces la forma de que no desarrollase tan rápido la bacteria fue metiendo un porcentaje un poquito mayor de CO2. Entonces de esa forma lo que consigues es, teniendo en cuenta que es una contaminación que no es dañina, no se va a desarrollar en los 10 días, 15 días de vida útil que ya da el producto. Entonces, con todo esto, y yo me fallé un poco, esto es un caso real, es un cliente de Galicia que querían pasar un preparado para paellas. Tiene almeja y mejillón vivo y las dos partes del centro que son cocidas. Entonces, ¿qué gases meteríais para hacer ese envasado? No vale separo productos, no, es una única barqueta y está todo junto. A ver, tira. No, como quedé yo mal, yo no puedo quedar mal, Lorena, ¿eh? A ver, lo que parece claro es que si algo está vivo, tiene que tener oxígeno, ¿vale? Bien. Y si algo está cocido,
y meto mucho oxígeno se me va a amarillear, ennegrecer. Al final es como cuando tú cueces algo en tu casa y lo dejas al aire, así que pierde un poquito la parte visual. Entonces, el problema que se nos planteó, en ese caso sí que era complicado porque ponías una cosa y fastidiabas la otra, no había ningún punto de porcentaje que igualase. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo vivo, que es lo azul, necesitaba oxígeno sí o sí, y lo cocido necesitaba una mezcla de nitrógeno con CO2. Eso lo teníamos claro porque por separado los envasábamos así, no había problema. ¿La solución cuál es? Trabajar con el resto de aditivos. Hay aditivos en polvo, que son los que salen siempre en las etiquetas, que la veréis de cosas envasadas, que para nosotros son totalmente necesarios en ciertos casos como ese. En este caso, se envasó con una mezcla del 90% de oxígeno, 10% de balance de nitrógeno, y se les puso un aditivo que es un antioxidante, que es una especie de película, en el agua de cocción de lo que estaba cocido. Entonces les hace una barrera protectora para que no penetrase el oxígeno. Y aquí veis todo lo que lleva. Ahí. Lo importante lo de abajo, producto envasado a atmósfera protectora, obligatorio ponerlo si vamos a pasar una mezcla que no sea aire, que sea una mezcla MAP, conservar entre 0 y 4 grados, la importancia del producto y de la activación de los gases, y el abrir el envase 5 minutos antes de consumo. Vale. Luego la parte de arriba... Yo creo que cuando tenga que desenvolver, preparar algo y que los ingredientes estén envasados, van a abrir el paquete un ratito antes, seguro, de ponerse a cocinar, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, si es crudo da igual, en la sartén ya allí se va a desaparecer todo. Pero en este caso sí que a recomendar. ¿Vale? Luego tienes ahí diferentes y estaban en algún sitio arriba, veis que tiene agua antioxidante, E300, E330, E331, ¿vale? Se hace referencia a la parte que a nosotros nos afecta. Diréis, demasiada química, demasiado gas. El caso contrario, y este es un caso real, de una compañía aérea, esto es una baguette de pavo sin gases y lleva toda esa química, ¿vale? Cuando envasando con un 80 nitrógeno, 20 CO2, hubiésemos podido quitar más de la mitad, por no decir casi todo. Entonces siempre hay que encontrar, en el caso que tengamos que hacerlo, encontrar el balance entre aditivos en polvo y aditivos gas, ¿vale? Es donde tiene que estar un poco la parte buena. Y luego, la última aplicación que tenemos para los gases, en MediaMax Extenda Pack, se llama Frutil, y es el tema de maduración y coloración de los alimentos. Como sabéis, hay dos tipos de verduras, o dos tipos de frutas, mejor dicho, climatéricas y no climatéricas. Las de arriba son las que te llevas a tu casa y se ponen pochas en 3 días, y las de abajo son las que te llevas a tu casa crudas y te cambias de casa y sigues sin madurar, ¿vale? El motivo es, ambas respiran, ambas producen CO2 y etileno, pero las primeras son capaces de captar ese etileno para volver a madurarse y las de abajo no, ¿vale? La prueba es que si por ejemplo ponéis en casa un plátano al lado de una naranja, el plátano se madura muchísimo más rápido que si lo dejáis solo, ¿vale? En ese caso es que capta el suyo y el de al lado, entonces se tiene una maduración muchísimo más rápida. Se nota muchísimo con kiwis, con plátanos, con ese tipo de productos, es mejor dejarlos separados en casa. Entonces, ¿qué es como trabajamos? Pues en las grandes superficies, por ejemplo, o bien de Mercadona, de Ahora Más y demás, o en Mercamadrid, Mercabarna, tienen grandes centros que son de maduración de frutas. Entonces ellos, pues de Canarias les mandan el plátano crudo y desde Valencia les mandan la naranja madura por dentro pero verde por fuera. Entonces a la hora de que una gran superficie les pida algo para meter en sus supermercados, lo que hacen es meterlos en unas naves que están totalmente preparadas con todos sus analizadores y demás, y lo que hacen es darles un chute de etileno mucho más del que ellos mismos irían generando. ¿Qué es lo que hacen con esto? En el caso de las climatéricas del plátano lo maduran de forma completa, y en el caso de las de abajo, de las naranjas, lo que hacen es desverdizar la piel, ¿vale? Le hacen como más permeable al oxígeno, que al fin y al cabo es lo que luego les acelera en esa parte verde. Esa mezcla se llama Frutil, y esa mezcla no es más que un 4% de ese etileno, ¿vale? No solamente es 100% etileno, tiene muchísimo nitrógeno, y dentro de esas naves de maduración se está metiendo entre un 1 y un 4% de esa mezcla, o sea que realmente estamos metiendo valores muy pequeños de etileno, pero son los necesarios para acelerar esa maduración de las frutas que queremos meter en el supermercado, ¿vale? Las naves suelen ser algo así,
Tú metes todas las cajas, lo cierras, allí no puede entrar nadie, tienes 18.000 analizadores para que si alguien abre una puerta empiece a pitar aquello que nadie por favor entre, y lo que hacemos es una corriente continua de ese aire con esa mezcla, ¿vale? Bueno, dependiendo de la fruta, de las cantidades y demás, se pone más o menos caudal, pero realmente, y resumiendo, es como una botella en la puerta y un tubing que va soltando gas, o sea, no tiene más misterio la aplicación, ¿vale? Y lo último que hacemos con gases, en este caso es con el CO2, es reducir la astringencia del caqui. Es esa sensación de que estás comiendo arena cuando comes alguna vez esta fruta. Se ha estudiado que el motivo de esa sensación arenosa es que nuestros taninos de la lengua reaccionan con uno de los ácidos que tiene la fruta, entonces bueno, al final tienes esa sensación dentro de tu boca. Realmente es más una sensación que una realidad, por así decirlo. Yo he sabido gente que ha dedicado parte de su vida a estudiar el porqué de esto y cómo minimizarlo. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que si sometemos a atmósferas con 0 de oxígeno a estas frutas, luego esa sensación de astringencia es menor. Y luego se siguió estudiando y hubo gente que se dio cuenta que si lo hacemos con CO2 es más rápido y dura más tiempo. Entonces, simplemente es un tema de qué gas se puede usar para generar esa atmósfera totalmente libre de oxígeno. Entonces, con esto ya termino la chapa de la parte de comprimido y ya pasaríamos a los gases en formato líquido, donde no vamos a aprovechar sus características, no vamos a aprovechar su frío. Entonces, si tenéis alguna duda de la parte de envasado, la cerramos ahora y seguimos. Estoy siendo súper clara. Claro, no hay duda, está claro. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de criogenia de alimentos, que es la antesala a el por qué se está usando el nitrógeno en la cocina. Antes de nada, como anécdota, como sabéis, ya salió en el vídeo, Dani García trabaja con nitrógeno en su cocina, ha sido uno de los pioneros en este tipo de cosas, y él la primera vez que trabajó con nitrógeno fue en la morgue en Málaga, ¿vale? No había forma de conseguir nitrógeno de una forma tan sencilla hace 20 años o algo así. Entonces allí tenían nitrógeno líquido para los muertos y para conservar órganos y demás, y lo que hacía era, cuando le tocaba la entrega de nitrógeno a la morgue, él iba con aceite y con cosas para congelarlas. O sea, realmente el hecho de que el nitrógeno esté en la cocina es algo muy reciente y muy nuevo. A lo que realmente nosotros lo usamos y siempre se ha usado ha sido, aparte de para la morgue, para este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, por eso, por la que tenemos que hacer un pequeño repaso mucho más breve que el comprimido, para que entendáis qué podemos hacer con nitrógeno o con CO2 en formato líquido, ¿vale? Nos vamos a basar en 4 características: mayor rapidez de proceso, mejora de propiedades organolépticas, mejor calidad microbiológica y, por último, las diferentes aplicaciones que tenemos con cada gas. La rapidez de proceso, al final, es un tema de temperaturas. O sea, el nitrógeno está a menos 195,6, voy a decir menos 190 a partir de ahora, y el CO2 a menos 78,9, voy a decir menos 80, porque si no me quedo sin palabras casi. Entonces, estamos hablando de cosas que están muchísimo más frías que el aceite de la freidora, ¿vale? Al final, frío extremo y calor extremo quema, con lo cual da igual que vayas en negativo o en positivo. Son realmente líquidos que están excesivamente fríos. ¿Cómo los conservamos? Al comienzo de todo hablábamos de esos tanques que hay en los hospitales, no dejan de ser grandes termos. O sea, realmente tú lo que ves, que puede ser un diámetro como la mitad de esta sala, no todo es líquido. Tenemos unas paredes que prácticamente ocupan la mitad, que son aislantes para que el líquido esté en ebullición líquida el mayor tiempo posible. O sea, no gasifica y ventea. En ese caso... Esto es un depósito en miniatura. En ese caso, como veréis, 25 litros no ocupan eso. O sea, prácticamente todo es aislante. Claro, que hay una capa, otra capa, entre las capas hay aislante. O sea, realmente es un termo a lo bestia. Luego os explicaré por qué no está cerrado de verdad, ¿vale? O sea, está suelto el tapón. Cuando nos pensamos con una cocina, que os voy a dar una sesión de susto y demás, para que cogéis un poquito de miedo a la historia, os explicaremos la parte negativa de trabajar con estos gases, que es muchísimo menor que la positiva. Cuidado, ¿vale? Entonces, en la parte de criogenia industrial, en la parte de rapidez, muy brevemente deciros que nosotros lo que queremos conseguir es que el producto esté en menos tiempo posible en ese intervalo que llamamos de mayor crecimiento microbiano, ¿vale? Si nosotros tenemos una empresa que hace lasañas congeladas, hay que cocinarlas antes, porque luego tú le vas a dar un golpe de calor únicamente.
Entonces, si lo queremos bajar a menos 18 y lo hacemos con el congelador de casa, pasa muchísimo tiempo, más de una hora, en ese vano bastante peligroso. Entonces, tenemos que conseguir que pase lo más rápido posible por ahí. La forma es con una congelación ultra rápida o una congelación criogénica. De ahí que la primera característica sea la rapidez del proceso. La segunda, hemos dicho, la parte de propiedades organolépticas. Lo más sencillo es nuestra casa. Tú sacas el filete que te vas a comer ese día, lo sacas la noche de antes, el congelador y lo dejas encima de un plato. Y al día siguiente has soltado una agüilla rosa, o roja, o bueno, has soltado agua. Esa agüilla lleva vitaminas, proteínas, sabores, olores, lleva muchísimas cosas importantes del alimento. El motivo es el siguiente. Si nosotros metemos el filete de ternera en el congelador, se va a ir congelando poco a poco. Entonces, se va a congelar un poco antes los cristales de agua, que se convierten en cristales de hielo, antes que lo que llamamos célula. Al congelar el agua, sabéis que aumenta un poquito su tamaño. Entonces, al aumentar su tamaño, rompe las paredes de esa célula y todo se congela a la vez. Entonces, al descongelarse, esa rotura de células está liberando algo, que es lo que tiene el propio producto, la propia célula. Es, pues eso, vitaminas, proteínas, sabores y olores. ¿Qué conseguimos con la congelación criogénica? Que al ser tan rápida, vamos a conseguir que ambas partes congelen a la vez. Entonces conseguimos una especie de fotografía del producto, ¿vale? Conservando así todas sus propiedades organolépticas, que son todas las que hemos descrito antes. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar si tenemos un producto con muchísimo contenido en agua? Principalmente la fruta, que tiene muchísima agua. Hay alguna investigación en alguna universidad de Barcelona que lo que han demostrado es que la forma de congelar ese tipo de productos y que el antes y el después sea lo más similar posible es deshidratando el producto antes, congelándolo y luego cuando lo vayas a consumir volverlo a hidratar, ¿vale? Porque si no sí que podemos tener el problema de la primera esfera a la hora de descongelar. La parte de la calidad microbiológica, lo que decíamos antes, hay un montón de bacterias, hay un montón de microorganismos y todos ellos tienen un punto álgido de crecimiento, ¿vale? Ese punto álgido depende de cuál sea la bacteria, pues lo tiene a 60 grados, a 39, a 88 y demás. ¿Qué queremos hacer? Que pasemos por ese tramo lo más rápido posible. Entonces la forma de hacerlo es con una ultracongelación. Y a la última es lo que decíamos, diferentes aplicaciones. Todo lo que hemos estado diciendo vale tanto para el hidrógeno como para el CO2. Son gases que en ese momento solamente estamos usando su potencia frigorífica mucho más que uno sea conservante y que el otro sea inerte. Eso ahora mismo nos da exactamente igual. Entonces, sí que es de esperar que como uno está mucho más frío que el otro, la diferencia es que uno lo hace antes que el otro, ¿vale? Aplicaciones comunes como congelación, golpe de frío y abatimiento. La congelación, ¿sabéis lo que es? El golpe de frío es como una congelación interrumpida, o sea, lo que hacemos es una especie de cáscara del producto, cáscara congelada y lo de dentro está fresco. El motivo así lógico es que si nosotros vamos a hacer un fileteado, que la cuchilla apoye en duro. Entonces vamos a tener muchísima menos merma y vamos a conseguir hacer lonchas finísimas, que son muy conocidas, mucho más que no, un poquito más gruesas, que sería lo que nos permitiría si el producto no estuviese frío. Abatimiento es lo que llamamos a pasar de temperatura de cocinado a refrigeración. No llega a congelarse, pero se quedan en refrigerar. Entonces, ¿qué hacemos solamente con el nitrógeno que no podemos hacer con el CO2? Glaseo de pescado, y últimamente de vegetales cada vez más. Solamente se puede hacer con nitrógeno porque para que el glaseo se lleve a cabo el producto tiene que salir como poco a menos 30 grados del túnel, para que luego ese baño de agua permita captar ese agua, que sabéis que el glaseo es esa protección acuosa que tienen algunos alimentos, ¿no? No puede ser mucho porque está prohibido por ley, pero al final es la única forma de hacerlo. Los calamares. Por ejemplo. Prohibido por ley, ¿por qué? Porque te están vendiendo agua a precio de calamar al peso. Entonces tienes que tener, es un porcentaje, creo recordar que es de un 3% como mucho. Ahora se está haciendo en vegetales porque cada vez se vende más en sitios tipo La Sirena y tal, verduras ultracongeladas. Entonces un brócoli, si tú no lo proteges de alguna forma, se fragmenta. Entonces todas esas verduras tipo coliflor, tipo brócoli, lo que hacen es un baño de agua y entonces se quedan como si fuera una única pieza, ¿vale? Entonces algunos sí que lo están haciendo. Entonces, la parte de CO2 que solamente se puede hacer con CO2 sería lo que hemos visto antes del acordimiento de Hades, y una parte muy importante es el enfriamiento de masas.
El CO2 tiene una característica que es bastante positiva, y es que pasa de sólido a gas sin dejar residuo líquido. No es como un hielo normal, por eso se llama hielo seco, porque no deja residuo. ¿Vale? Entonces, en el caso de las masas de bollería, principalmente, lo sabéis perfectamente que la levadura a más de 16 grados fermenta. Entonces, en verano, principalmente, cuando estamos haciendo grandes amasadas para hacer pan o para hacer bollería o algo similar, estamos con las palas calentando cada vez más esa mezcla. En muchos sitios en verano lo que hacen es el agua de la receta lo meten como hielo, pero siempre vas a tener una variación de cuánto has metido, cuánto no has metido. Entonces, la característica que tiene de no dejar residuos es la que nos solventa todo ese problema a la hora de enfriar una masa. Entonces, tú tienes tu receta inicial, vas inyectando lo que llamamos nieve carbónica, que es CO2 en estado nieve, estado sólido, y eso, conforme se va amasando, va desapareciendo y va gasificando, con lo cual no deja ni sabor, ni distorsiona la receta, ni hace nada. Bueno, de hecho, esta bolsa estaba llena y mirad lo que queda. Pero no gotea. No gotea, pues no, eso, no sé si veis que hay algún porillo que está la niebla que produce porque pasa directamente a gas. Pero aquí se va evaporando y aquí no deja ni una gota, con lo que en el alimento tampoco no deja ninguna gota. Y ya la última, previa a la parte divertida, que es la parte de... Sí, yo creo que ya están esperando la parte divertida, ¿eh? No, más que nada porque son las 12 menos cuarto, nos van a montar. Esto es un túnel de congelación, ¿vale? Esta empresa hace hamburguesas, como veréis, a un ritmo importante. Así que os podéis imaginar qué tipo de cliente puede ser. Entonces, de la formadora, las hamburguesas salen a 2 grados, ¿vale? No pueden salir mucho más caliente porque si no la grasa de la hamburguesa se puede romper y la picada no queda tan marcada, por así decirlo. Entonces, lo tiene todo robotizado y entramos en un túnel de congelación. En este caso creo que son 9 metros, son 9 metros de longitud de cinta por 1,5 metros, no, 1,2 metros, perdón, de altura de cinta. Y en este caso estamos pasando de 2 grados que salen a menos 18, menos 20 que salen del túnel. ¿Cómo conseguimos eso? Poniendo el túnel a menos 85 grados y dejando el producto dentro 6 minutos. Tiene un tanque exterior, que es donde está el nitrógeno que vamos a usar, y luego tiene unos controladores que son muy sencillos, que simplemente marcamos temperatura que vamos a poner el túnel y el tiempo que vamos a dejar que el alimento esté dentro. Bastante sencillo. Y todos estos túneles tenemos el placer de decir que se hacen en se hacen, pero los túneles que vendemos en toda España se hacen exactamente a muy pocos kilómetros de donde estamos. Ha sido una empresa asturiana que es nuestro proveedor en España y Portugal. Y espérate que se haga esto. Vale, vamos a empezar con la parte de cocina. Antes de hacer la parte divertida, lo siento mucho, pero os tengo que meter miedo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de CO2 y de nitrógeno. Como hemos dicho antes, son unos gases que en formato líquido están a menos 190 y a menos 80 grados. Esa bolsa que ha enseñado antes Bea, yo me he quemado alguna vez y quema horrores. O sea, olvidaos del quemazo de un cigarro, no tiene nada que ver. Te va enfriando toda la piel y te das cuenta cuando ya te has quemado y te has quemado bastante. En el caso del nitrógeno yo no he metido la mano, pero vamos, os podéis imaginar. Entonces, estos dos gases no solamente son peligrosos por el frío que dan, son peligrosos porque desplazan el oxígeno. Entonces, para que os hagáis una idea, una gota de nitrógeno en formato gas ocupa 700 veces su tamaño y una gota de CO2 ocupa 500 veces su tamaño. Entonces, no tenemos que trabajar con ello en sitios pequeños, en sitios cerrados, en sótanos. Pues no dejes una garrafa de esas en un sótano que al día siguiente vas a abrir la puerta y te vas a quedar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de trabajar con ello. Como ocupa tanto más el líquido cuando pasa a formato gas, levanta el tambor. Eso no va cerrado, eso no tiene una rosca, no es como un bidón normal. Tiene que dejar liberar esa gasificación que vaya generando. Si nosotros lo cerrásemos, llegaría un momento que reventaría. En el caso del CO2 igual, si alguna vez pedís CO2 por una web o lo que sea, la idea feliz de me lo voy a meter en el congelador por dos motivos. La primera, el congelador está a menos 20, eso está a menos 80, tontería. Y la segunda, va a reventar. O sea, porque va a empezar a gasificar y eso va a reventar, ¿vale?
Y la parte con la que os tengo que meter más miedo, y es bastante desagradable, es diferentes problemas que han leído de gente que ha trabajado con estos gatos en la cocina, pensando que a mí no me va a pasar nada porque yo lo hago todos los días, porque soy la pera limonera, y al final pasa, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es, en este caso, pues una noticia de una joven británica que pierde su estómago al beber un cóctel con nitrógeno líquido. Vosotros el día de mañana, si trabajáis en hostelería, vais a trabajar de cara al cliente. O sea, siempre tenéis que tener en cuenta que si no es este caso tan drástico, pero es que alguien se quema la lengua tomando el primer aperitivo de una mega comida, le habéis fastidiado la comida. Bueno, la comida y la cena, pero sobre todo la comida. Entonces, hay que trabajar sabiendo que el producto sale de un líquido a menos 190, pues que va a ser realmente frío. En este caso, pues era eso, un cóctel metido en nitrógeno, la tía se lo bebió y le reventó la tripa porque eso gasificó y no tenía por dónde salir. Entonces, hay que tener cuidado. Este, por ejemplo, es un cocinero bastante conocido. De tan habituado que estaba a trabajar con nitrógeno, un día que no pensó, todos nos confiamos. De ahí una de las cosas de seguridad que sea que no te confíes y que siempre tengas ese pequeño miedo. Con el nitrógeno que le sobraba, ¿qué hizo? Lo tiró por el baño, por el váter, y le reventaron las cañetillas de toda la casa y él perdió una mano. O sea, es que es una tontería que tú a este tío le preguntas 20 veces si lo haría y dice, es que no sé por qué se me ocurrió echarlo, pero lo hizo y la fastidió, ¿no? Entonces, por más habituado que estés, son cosas que están muy frías, que no es oxígeno, se desplaza el oxígeno, que está hirviendo. O sea, imaginaos que es agua hirviendo al oeste. El agua hierve a 100 grados, esto está a menos 190, o sea, casi el doble en el sentido opuesto. Y la parte desagradable son quemaduras que puede generar el nitrógeno, son quemaduras reales. O sea, siempre hay que intentar trabajar sin tener pues este doble que yo tengo en la chaqueta o que tenéis muchos de vosotros, intentar evitarlo, porque si te cae una gota de nitrógeno y se te queda ahí, luego te vas a quemar, ¿vale? Y dicho esto, ya vamos a la parte divertida, pero os tenía que meter un poquito de miedo. Y vamos a empezar con la parte de hostelería. Son un montón de vídeos corporativos con Dani García, sabéis que trabajamos con él, sabéis que no solamente hacemos hamburguesas para McDonald's, también tenemos un restaurante con 2 estrellas Michelin, creo que es, y bueno, vamos a ver diferentes vídeos. Verdaderamente para nosotros Praxair es un elemento fundamental como un horno, como una sartén o como el propio fuego, ¿no? O sea, hoy día nuestra cocina, o la alta cocina que practicamos, que hacemos cada día, lógicamente tiene una serie de requisitos diferentes a la que habitualmente estamos acostumbrados. El nitrógeno es como si a mucha gente a lo mejor le hiciera el horno, ¿no? O sea que por lo tanto la contribución es absoluta y ya de una manera natural, ¿no? O sea, algo que realmente va casi ya innato en nosotros, ¿no? O sea, ya llevamos bastante años trabajando en nitrógeno líquido. Seguramente el que opine que se ha inventado es una persona aburrida en todos los sentidos, ¿no? O sea, quiero decir, la alta cocina que al final vive de la creatividad, el hecho de tu cliente que está todo inventado es un grandísimo escollo, ¿no? En todos los sentidos. Lógicamente el preguntarte cosas incómodas y el creer que siempre hay algo más, probablemente el secreto de la creatividad, ¿no? La cabeza. Bueno, lo importante es ver qué podemos hacer con todo esto, ¿vale? No sé si habéis visto algo en la escuela ya o habéis trabajado alguien con nitrógeno, pero principalmente lo que vamos a aprovechar del nitrógeno va a ser su potencia frigorífica y del CO2 va a ser más un tema visual y de potenciar aromas. El nitrógeno, al estar tan frío, tenemos 3 formas de usarlo que no podemos hacer, por ejemplo, otro tipo de recetas que no sea con nitrógeno, no podemos hacer en el congelador de casa. La primera sería fritura en frío. Como el propio nombre indica, es sumergimos algo dentro del nitrógeno, lo criogenizamos y luego a raíz de eso podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si metemos un gajo de naranja, lo criogenizamos, luego le damos golpes y separamos los diferentes gajitos que tiene el gajo de naranja, que no sé cómo se llaman, que son como lagrimitas, las conseguimos separar.
El motivo, pues luego hacer un risotto de mezcla de naranja con pomelo y con frambuesa, ¿vale? O sea, mezclar ese tipo de cosas que de otra forma igual no se podría hacer. Si esa congelación la queremos hacer en el congelador de casa, como tiene tanta agua, se quedaría todo empelmazado y entonces luego no se podría separar. Aparte de eso, la segunda aplicación sería la plancha fría. Es sumergir como una parte de metal, de acero, dentro del nitrógeno, esperar a que coja frío y luego pues eso, hacer una plancha. Podemos pasar, lo que yo he solido ver a veces a algún cocinero es una especie de crema, hacerla una piruleta. Como que la congelas, la solidificas, entonces claro, la tienes que comer más o menos rápido, pero consigues hacer ese tipo de formas. Y luego la última sería la dilución fría, porque como sabéis el alcohol no se puede congelar, a no ser que uses o CO2 o nitrógeno. Y puedes hacer un sorbete de gin tonic o un sorbete de ron con Coca-Cola, cosas que de otra forma no se podrían hacer. Para trabajar, importante, lo que llaman tepa nitro, que es como una especie de caja que acepta ese frío del nitrógeno y no deja que salga y demás. Guantes de seguridad, que los tenéis ahí encima. Si pueden ser más cómodos mejor, esos son a lo bestia, pero bueno. Porque son los que utilizamos para llenar los DIWA. Con proveedores de hostelería, que además ya os mandaremos la información tanto de los DIWA como de guantes, los hay mucho más finos, claro. Pero bueno, para que veáis un poco la idea, los toquéis y esto al tamaño adecuado serían los guantes para utilizar. Vale. Los que veis que lleva el cocinero son un poquito más finos, pero vamos, al final es el mismo concepto. Sí. Y luego las gafas de seguridad para posibles salpicaduras. Imaginaos que te cae una gota de salpicadura. Entonces es más un tema de salpicaduras más que otro tipo de... Veamos que son simplemente que son gafas normales, sencillas, de laboratorio, estándar las gafas. Esto sí que tienes que tener cuidado que sean criogénicos. Sí. Pero las gafas... Las gafas, ¿por qué no hay unas gafas de ver? Porque no son tan cerradas, es el único motivo, sino cualquier protección que tuvieses... Se queda todo pegadito, pero no, gafas normales, no falta que sean, no son gafas criogénicas, ¿no? Entonces, en tema de las congelaciones podemos hacerla de forma total, manteniendo el producto mucho más tiempo, o de forma parcial. ¿Por qué de forma parcial? Hay un postre que se llama falso huevo de frambuesa, o de cualquier otro sabor, que lo que hacemos es en un globo se mete una mousse, se sumerge en nitrógeno, se le va dando vueltas a ese globo, hasta que ya está duro por fuera, lo sacas, rompes el globo, entonces tienes con una forma de huevo, por fuera es un helado y por dentro sigue siendo mousse, ¿vale? Todo con el mismo producto. Entonces esa es la diferencia de jugar con una congelación total o parcial. Bueno, aquí tenéis fotos de comida, que menos mal que no son las dos, porque si no, temas de helados, también está cada vez, igual veis, hay generación de helados in situ en la propia heladería, tienen un DIWAR de nitrógeno, entonces ellos tienen la mezcla ya preparada y te la hacen en ese momento. Helados con alcohol, lo mismo, crear formas raras, o sea, hay uno de los platos que es muy típico, que es la palomita de lo que sea, y simplemente es con un sifón, sumergirlo en nitrógeno, entonces como cae en el nitrógeno se queda, es como una fotografía de cómo haya entrado, ¿vale? Y además luego la gente cuando se lo come le sale el humillo y pasamos a la parte del hielo seco. No os voy a poner el vídeo, es un vídeo de Fórmula 1 que explica cómo refrigerar los cascos en los premios de Malasia y demás sin dejar agua, pues con hielo seco como se usa. Y en la parte de cocina, aparte del miedo, que ya os he metido antes, que no lo perdáis de la cabeza, se usa principalmente para un efecto visual. El efecto humo de las obras de teatro y de los desfiles y demás también se hace con CO2, esa niebelita baja, ¿vale? Esa niebla de los teatros, de los espectáculos, de los conciertos, todo eso es CO2. Entonces, ¿para qué se usa el CO2? Principalmente es para un tema de visual, principalmente, y la parte sensorial más útil es que es un gran potenciador de aromas. O sea, si tú haces por ejemplo, lo que yo he visto, unos mejillones, los pones luego en un sitio con hielo seco debajo, bien tapadito para que el cliente no lo coja, y luego echas ese agua de cocción por encima, y aparte de sacar el humo, sí que se potencia muchísimo el olor de ese agua de cocción, lo que le hayas puesto. Si es romero, si es puesto vino blanco, lo que sea. Es un gran potenciador de aromas. Y luego aparte, también se suele usar para hervir bebidas alcohólicas o para hervir infusiones en frío. O sea, puedes hacer hervir el agua con frío y hacer un té frío en el momento, o bien, ahora que está muy bien lo de los gin tonics que te meten hasta salmorejo dentro, evitar todo eso y hacer una cocción de la ginebra con todos esos aromas y sabores que le quieres poner. Luego se filtra, se pone la ginebra ya con toda esa imprimación de sabor y olor dentro de la ginebra. Pues al cliente le da solamente su ginebra con tónica, que no tiene nada más, ¿vale?
Entonces sí que se usa mucho más para eso, así como el nitrógeno vamos a usar su frío sí o sí, el CO2 es más un tema espectáculo, por así decirlo. ¿Para hacer helado? Se usa, pero se usa en formato nieve, no en formato tan sólido como ese, porque tienes que asegurarte que se deshaga, entonces Claro. la nieve se deshace mucho antes. Si hubiera un cristal que no se deshace en el bol en el que estás haciendo, o estás haciendo un granizado con hielo seco y hubiera un cristal que no se te deshaga y eso lo digiere alguien, eso te va a ir quemando, te va a hacer un agujero en la tráquea. Entonces hay botellas, la que comentaba antes al principio de Beatriz, con espadín, que sacas esa nieve, entonces sí que lo empiezas a mezclar. Entonces cuando ya no te sale bruma blanca, es cuando ya está totalmente disuelto. Que normalmente se hace mucho más con nitrógeno que con hielo seco, pero se podría hacer. Vale. Aparte de lo que ha dicho Bea, para los caterings y demás, se usa para la vendimia. ¿Vale? Si vendimiamos de día, con el calor podemos tener el problema de que la uva fermente en recolecta, no donde tiene que fermentar. Entonces lo que suelen hacer es echar paladas de hielo seco para mantener el frío y aparte para evitar que el oxígeno contacte con la uva. ¿Vale? Hay algunos que para ahorrarse el hielo seco hacen la recolecta de noche, pero es mucho mejor de día con hielo seco. Además, la ventaja del hielo seco es que aparte de enfriar, no aporta agua, porque además al viticultor cuando va con el camión lo que van a hacer la bodega al recibirlo es pincharle una muestra al azar y mirar el grado alcohólico. Si ahí hay agua, va a perder la mitad del dinero de lo que le vale la uva, entonces tiene que enfriarse con hielo seco. Y con esto mi parte ya estaría terminada. Ahora es cuando les toca a ellos que Claro. dejarnos impresionados. Mi parte ya está terminada. Si tenéis alguna duda o algo, lo que necesitéis. Ay, bueno, A ver, espera. Perdón. ¿Tienes algo? He dejado una parte del helio. ¿Conocéis a un cocinero, imagino, que se llama Gran Chat, que es su gran plato? Es ese postre que es un globo, que es como una especie de sirope de manzana, y es un globo con helio. O sea, realmente donde está la problemática de este postre es en conseguir ese almíbar para que no fragmente, para que no rompa. ¿Y cómo lo comen? Es completo, vale. Put your lips to the balloon and inhale the helium out of it. The second option, we have a pin down at the bottom of the apple leather string there. And you can just kind of poke it if you like, and then enjoy the entire thing instead of it. Jose, can you see? Y ahora ya sí que sí, ya termino. Ay, Ya, esta parte. tenemos esta parte de hielo seco y nitrógeno, lo que queráis. Lo queréis hacer aquí mismo, ¿no? Sí. Bueno, Luis nos había dicho, claro, sí, a nuestra Sí, Luis aquí mismo. estamos un poco despistados. Los que vayan a estar aquí, que se pongan gafas, por favor. Guantes solo el que vaya a manipular, los demás no hacen falta. Y retiro esto y luego os voy pasando para los mails. Bueno, esto lo puedo dejar aquí, que son un poco los pollitos del hielo seco y del stand-up, ¿no? Creo que son montones ahí. Ya. Tampoco... fuertes, ¿eh? Más tarde. Existen también unos grifos dosificadores. Sí. Sí, que es mucho más sencillo. Si vais a trabajar en cocina, al final metemos normalmente uno de 50, que es el doble que ese, con un grifo O sea, se dosificador. enrosca a lo que es el Dewar y entonces ya no hace falta volcar la garrafa, sino que es un dispensador. Porque son más pequeños. Creo que hay uno de 10, pero... Es que estábamos buscando un proveedor, claro, nosotros los clientes no consumen poca cantidad, no es un cliente potencial, pero es que tanto llamar, al final vamos a buscar proveedores de garrafas de 5, garrafas de 25, porque si no... Normal es trabajar con una de 5, pero te da para muy poquito. Para cuando tú ya estás en cocina, estar con eso. Ay, Para hacer un... Seguro que lo veis.
sea, tú hay una ¿Qué manipulamos de esto? temas de verificaciones, temas de, al final son cosas que se pueden conseguir con el nitrógeno. Para cuando... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, Adelante. sí. Bueno, vamos a probar a hacer unas palomitas ajo blanco. ¿Tienes un plato o algo? Sí. Puedo hacer, si quieres. Sí, pero es que... Bueno, sí. Así para los cuatro. Intentando hacer la palomita, pero... Esto es como una freidora, ¿eh? ¿Ahora? Sí, sí. No sé, si queréis levantaros a ver, no hay ningún problema. Espera, voy a ir sacando. Mientras no metáis la mano, Pásame el plato, por favor. A ver, pues lo iríamos... Me han salido un pelín grandes, pero... o sea, realmente es conforme cae en el nitrógeno la forma que se queda. Entonces lo friese. Lo podéis probar. Ya se puede. ¿Ya se podría comer? Lo importante es, si vais a estar en algún catering o algo así, esperar un poquito, que no salgáis lo de Ya, para asegurar que... Porque el quemazo, yo lo he visto alguna vez a algún niño de alguna escuela de cocina un poco ansioso, es como unas llaguitas que te salen, ya, es algo gravísimo, pero al final te fastidia cualquier tipo de comida. Pero esto ya lo puedes comer. Se espera un par de minutos y ya se puede Y ya está. comer. Menos, o sea, No es que hay que esperar media hora. Hay una cosa que habéis visto alguna vez que es como con merengue, que dicen el efecto dragón, te lo tomas y saca como humo por la nariz. Ahí tiene que estar más frío, entonces, que nadie es frío, es como un gin ahora. Una cosa buena que tiene el nitrógeno, no es como el aceite, no capta sabores. Entonces nosotros ahí podemos ahora hacer otra cosa diametralmente opuesta y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? No ha captado el sabor del ajo blanco que haya cogido. No, lo voy a llevar, lo voy a llevar para que lo prueben. Porque como no lo he notado. Sí, a ver, que estas están con nata. Voy a esperar a pensar que dice ay. No, para eso, para que veáis Igual que ya se podía comer. Por Coge eso... sin miedo. Porque no sabíamos exactamente. Yo lo que voy a hacer son unas gotas, pero no voy a hacer con esto, por el método de Sí. Esto es una gotas. No, con esas Unas especificaciones, ¿no? Sí. yo creo que ya... Poco tiempo. Como prueba primera, La prueba, ¿no? Saber hacerlo... Sí. Hay que... Espera, que voy a sacar... la que se suelen hacer con eso, en los vídeos había también uno que era como una especie de pan tumaca, el señor le llamaba pan tumaca 2.0. Entonces es como el tomate y demás, le haces en palomita y luego en una tostada pones el jamón y esa palomita encima. Entonces es una forma de tomar un pan tumaca un poquito diferente. Gracias. Bueno, y también las ventajas de una freidora que luego tienen eso, aparte de que no coge los sabores como comentabas, que luego tampoco hay que llevarlo a un punto de reciclaje porque como se va a hacer aire, Pero no hay que Ya, pues, no está tenéis agarrando para que- reciclar ni nada. no lo tenéis por eso, pero No, pero hace falta ponerse guantes para echar Para ahí echar unas gotitas. desde un poco Ahí las sí, sí, secciones para un tener poco un poquito altas. más las de gafas tacto. sí, por eso, pero... Sí, sí, lo no puedes exactamente. No, está muy abajo, ya. Sí, sí, ya. Con guante, métela con guante. No, si no la... No quiero una hermana con una mano. ¿Tenéis un guante de plástico? Sí, gracias. Dejadme uno para que veáis un poco lo que puede pasar. O sea, realmente, si yo metiese la mano y la sacase rápido, la primera vez no pasaría nada, porque está tan caliente la mano que gasifica. Pero al final, el efecto es, para que veáis un poco, Si no lo puedo saber. es este. Sí, ¿no? Es lo que pasaría a la piel. Imaginaos lo que sí es vuestra piel, ¿vale? Tenéis que pensar en ese tipo de cosas. Si por ejemplo tú metes ahora un ramillete de perejil, luego lo congelas, lo sacas, lo machacas y ya está picado, ¿sabes? O sea, luego y también puedes jugar con esos beneficios. Se utiliza mucho para la decoración.
Y para hacer las típicas brochetas con una fresa con una base de cereal, al enfriarlos... Esto es inmediato, ¿no? No, sí. Si es de poquita cantidad de productos, inmediato. Una fresa la podrías congelar entera para poner en el agua que te saliese la niebla, o solo enfriar la capa de frío para con la brocheta lo metes en el frío, luego lo puedes hacer en baños de distintas salsas o lo cubres de chocolate. No, espera, he hecho el gimnasio. Les va a dar. Era hacerlas un poco mayores, que fuesen bolas más especiales para los... Pero espera, vamos a con la araña. Al final todo esto es lo que se os ocurra y lo que, Sí, ahí tenemos más cosas para hacer. que consideréis inventar. La verdad que queda muy decorativo, ¿eh? Sí, al final realmente la receta inicial es lo importante, pero sí que os hace un giro. Y cada vez está más de moda, cada vez se ve más en los sitios. O sea, yo, para que os hagáis una idea, este tipo de charlas en escuelas de hostelería y demás se empezaron a hacer porque hubo un profesor al que conocimos que uno de sus alumnos fue de prácticas y volvió alucinado porque se trabajaba con nitrógeno en el restaurante donde había estado. Entonces se dio cuenta un poco que si quieres dar una formación completa a los alumnos, ellos te enseñan esto, que no parezcan Paco Martínez Soria cuando lleguen a un sitio donde se haga, es algo que cada vez está más a la remetida. Más o menos para ver el efecto, ¿no? Ya nos hacemos una idea. Esto sería un gazpacho. Claro, un gazpacho. Bien. Caldera, ¿no? Y esto... con la uva. Sí, claro, el huevo se puede hacer con frío, igual. Se puede hacer con huevo también. Sí, pero al final no. Pero no te va a quedar con puntilla así doradita, ¿eh? Te va a quedar La palabra y fritura, si no se puede mojar, la lleva, porque va a quedar congelada. Entonces, la palabra fritura no es la más adecuada, pero es la única que se nos ocurre hasta el momento. O sea, lo de freír, ¿ha habido lo de la plancha fría alguna vez? ¿Y puedes poner un filete? Sí, pero no lo vas a comer, lo vas a congelar. No lo va a hacer una plancha de barbacoa.